En el caso de los hijos de Sem, hermano, en el caso de los hijos de Sem o de los hijos de Shem, es interesante porque el texto hebreo, utilizando un Vayhi narrativo, un Vayikton narrativo, Vayhi, que es el signo macrosintáctico de la narración hebrea, ¿no? Indica que eso es un relato histórico, una narración. En el texto hebreo de Génesis 11, verso 1, menciona que los hijos de Shem, los hijos de Sem, ellos como que partieron, o sea, salieron, por decirlo así, salieron en el sentido de que migraron desde el Kedem. Eso es muy importante. Aquí menciona, por ejemplo, dice acá, Vayhi Benosam mi Kedem, hablando pues de los hijos en contexto de los hijos de Shem. Pero es interesante, ¿no?, que acá dice el texto hebreo de Génesis 11, verso 2, dice cuando migraron, cuando partieron del Kedem. Ahora ya sabemos acerca del Kedem, porque aquí menciona el autor en esta narración el Kedem, porque cualquiera que hubiera leído eso de que ellos partieron del Kedem, o que aquellos salieron o partieron del Kedem, migraron del Kedem, cualquiera que hubiera leído eso, en mi caso, por ejemplo, que me la he pasado un montón de tiempo también traduciendo no solamente el texto hebreo de la Torá, sino también el tema de Génesis, que es necesario para la cronología histórica que lleva a cabo hasta la Torá, hasta que se promulga la Torá. Y a mí, con facilidad, yo leo que aquí esta gente salió o partieron del Kedem. Yo lo conecto inmediatamente con el jardín del Edén, que fue puesto desde el Kedem, desde la eternidad. Ellos es donde fue puesto Adán, y es de donde fueron expulsados del jardín del Edén, del Gan Eden, que fue puesto, fue plantado, el jardín fue plantado desde el Kedem, mi Kedem. Es lo que dice el texto hebreo de Génesis capítulo 2, en el verso 7 en adelante, el verso 9, y es de donde fueron expulsados Adán, Eva, fueron expulsados de ese lugar que fue sembrado mi Kedem, desde la eternidad, desde antes de todas las cosas. El Kedem regularmente apunta a lo que es anterior a todas las cosas, más o menos con respecto a la eternidad. Entonces, al autor aquí del Génesis, lo que le interesa en Génesis capítulo 11, verso 1, verso 2, es relatar, comentar, hacer referencia a estos, en contexto, ¿no?, a estos hijos de Shem, a estos hijos de Sem, que salieron desde el Kedem. Es decir, fueron aquellos que salieron, que migraron, que salieron de ese jardín, que son aquellos que vienen de ese jardín, que emigraron de ese jardín que fue puesto mi Kedem desde antes de todas las cosas, desde la eternidad. Y por supuesto, yo creo que para nadie es un secreto, ni en la tradición judía del primer siglo, en el concepto teológico de los diversos judaísmos del primer siglo, usted ya lo sabe, y creo que todos lo saben, y no es un secreto que para el concepto teológico del primer siglo, para los diversos judaísmos, ocurría que ellos tenían siempre presente el concepto de que el jardín del Edén estaba en otro lugar que no era la tierra. También el apóstol Pablo lo menciona en Primera de Corintios capítulo 2, en Segunda de Corintios capítulo 12, verso 12 en adelante, donde él ubica al jardín del Edén en el tercer cielo. Y él menciona que había alguien que él conocía, que no sabe si fue en cuerpo o en espíritu, pero fue al Gan Eden, al Paradeison. Paradeison es el sustantivo griego que reemplazó, en las versiones griegas, en Génesis capítulo 2, verso 8, reemplazó al hebreo Gan, al jardín. Paradeison. Cualquiera que escuchaba, cualquier judío heleno, judío que vivía en alguna provincia de Asia Menor o en alguna provincia donde se hablaba griego, escuchaba Paradeison, con facilidad sabía que Paradeison o paraíso era el jardín del Edén. Eso era algo muy entendido, muy conocido en los judaísmos del primer siglo. No había problema con eso. No había ningún problema con pensar en que el jardín del Edén estaba en otro lugar, en el cielo o en el tercer cielo, como lo propone el apóstol Pablo, porque eso aparece registrado en la Mishnah, en el Talmud. Eso es parte del concepto teológico, así mismo como era parte, y usted también lo sabe y todos lo saben,
parte del concepto teológico de los judíos del primer siglo, de los diversos judaísmos, incluso de todos los semitas de la antigüedad. El concepto del Sheol, de que literalmente morías y según tus obras, eso ya según el concepto de la teología del primer siglo, en los diversos judaísmos, o en la mayoría de judaísmos, te morías según tus obras, ibas al seno de Abraham o te ibas al Sheol, y luego esperabas que llegue el Mashiach para que llegue al seno de Abraham, te resucite y vayas con él al Olam Jabá y te lleve al Gan Eden, al jardín del Edén, al Paraíso. Ese es el concepto teológico del primer siglo. Asimismo, tenemos que entender nosotros que para los judíos del primer siglo, y ni se diga para el antiguo Israel, para el mundo antiguo, para los antiguos semitas, pero vamos a enfocarnos solamente en el caso del pueblo de Israel, para el Israel antiguo, y el jardín del Edén estaba en otro lugar, en un cielo fuera de la tierra. Ya sabemos, ya hemos estudiado eso, lo hemos hablado varias veces. Creo que no nos hemos enfocado en un estudio a profundidad de eso, que no es tan complicado, es muy fácil resolverlo, pero creo que es necesario hacer algo al respecto. Y no hay que hacernos ideas modernas de querer ubicar al jardín del Edén en la tierra, porque ni siquiera el texto hebreo de Génesis capítulo 2, verso 5 en adelante menciona eso, porque de hecho allí aparece en el texto hebreo de Génesis 2, verso 5 más o menos en adelante, cuando habla acerca de la Adamá, que parece ser ese territorio donde fue puesto el jardín del Edén, donde fue colocado el jardín del Edén, el cual fue sembrado Mikedem, desde antes de todas las cosas, desde la eternidad. La palabra Kedem ya le expliqué. De hecho, en Deuteronomio se menciona al creador, a Elohim se le dice Elohe Kedem. Elohe Kedem, que es una cadena constructa, dando a entender que es el Elohim de la eternidad, el Elohim que está desde antes de todas las cosas. Entonces, allí se está diciendo en el texto hebreo de Génesis capítulo 2, verso 5 en adelante, que a ese territorio de la Adamá, donde posiblemente fue colocado el jardín, en ese territorio de la Adamá, decía que desde la tierra subía. Aparece el verbo alá, que es subir, en una conjugación hifil, yale, diciendo que solía subir, subía un vapor que daba de beber. De hecho, allí el autor en el texto hebreo de Génesis está utilizando una construcción de comentario explicando. Le interesa tanto, al autor le interesa demasiado explicar que el jardín, le interesa tanto al autor demasiado que utiliza una construcción gramatical distinta, ya no narrativa, sino de comentario, para explicarle a los oyentes, al público, decirte, precisar, especificar, comentar que desde la tierra subía un vapor y daba de beber al rostro de la Adamá. Es lo que el texto hebreo en Génesis capítulo 2, verso 5 menciona, utilizando construcciones diferentes para hacer un comentario y no para narrar una historia, sino más bien para interrumpir el contexto narrativo y explicarte algo interesante acerca de esa narración que necesitas saber para entender todo el resto del contexto. Entonces, tener eso presente. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque posiblemente de allí partan esas posturas de que los hijos de Shem venían de alguna montaña. Yo he escuchado eso varias veces, claro que sí. Sé que es parte de diferentes conceptos, yo lo entiendo, no suena descabellado, pero es posible que desde allí parta esa postura, porque realmente el jardín del Edén, ni siquiera en el primer siglo, ni siquiera en el concepto del primer siglo, menos en la antigüedad, el jardín del Edén no estaba en la tierra. Algunos lo ponían en alguna montaña, otros en el cielo, otros en algún lugar fuera de la tierra, otros en alguna montaña muy alta de la tierra. Entonces es posible que de allí parta aquello, y también parta del mismo contexto donde se menciona en lo que es Génesis capítulo 10, en el verso 30, menciona también, el autor está narrando que desde el territorio, desde Meshá, habla aquí acerca del Har HaKedem, habla de la montaña del Kedem. Posiblemente también se refieran porque el contexto menciona aquello. Sin embargo, antes de yo dar alguna respuesta de aquella montaña y de esas posturas, preciso primero el tema del jardín del Edén, saber dónde estaba ubicado, cuál era el concepto acerca del jardín del Edén en el primer siglo, incluyendo el concepto del Mesías, de los apóstoles en el Nuevo Testamento, que era idéntico al concepto
judío del jardín del Edén. Quizás la forma en cómo llegar al jardín del Edén era distinta, claro que sí, de cada uno, pero el concepto de que estaba fuera de la tierra era ese, en todos los judaísmos, incluso en el Nuevo Testamento. Entonces, hermano, le explico eso y bueno, yo siempre le explico a todos eso primero antes de hablar algo acerca del jardín del Edén, hermano, o hablar algo acerca de los hijos de Shem, o hablar algo acerca de los hijos de Adán. Es necesario conocer primero el origen, un poquito, por lo menos un pequeño repaso, una breve introducción de todo el tema del jardín del Edén, cómo pensaban los judíos del primer siglo. Vuelvo a repetir, está registrado en la tradición judía, en la Mishnah, en el Talmud, en los Midrashim. Eso lo pueden encontrar fácilmente, y el concepto judío del primer siglo, posiblemente, y no posiblemente, con toda seguridad, cada uno con características diferentes de interpretación, pero la base general era que el jardín del Edén no estaba en la tierra, estaba fuera del cielo. Otra gente en la modernidad, algunas escuelas judías o pensamientos judíos en la modernidad ya lo llaman otra dimensión. Es entendible, comprendo, también eso es respetable, no pasa nada, pero primero es necesario conocer el origen, saber de dónde estaba el jardín del Edén, dónde fue formado el hombre. Cuando dice que fue formado en la Adamá, o que fue formado el hombre con el polvo de la Adamá, nunca dice la tierra, nunca dice Eretz, habla de otro sustantivo donde parece ser que estaba fuera de la tierra, porque está diciendo que la tierra, desde la tierra subía, ya lo mencioné, esa conjugación hifil del verbo alá, que expresa una acción repetida a manera de comentario, diciendo que desde la tierra subía un vapor que daba de beber al rostro de la Adamá, subía. Entonces, todo eso tener presente para saber dónde estaba el jardín del Edén. Y ya mencioné, el jardín del Edén no se menciona cómo fue creado, no cómo fue formado en sí, simplemente dice que fue sembrado Mikedem, desde la eternidad, desde antes de todas las cosas. Aparece en el texto hebreo de Génesis capítulo 2, verso 8, verso 9, y todo el contexto, insisto, ni siquiera en el primer siglo se pensaba que el jardín del Edén estaba en la tierra, y el texto hebreo tampoco lo dice. De allí podemos partir para entender todo el tema, o todo lo que envuelve los conceptos teológicos que se han hecho alrededor de la descendencia de Adán, de la descendencia de Shem, de la descendencia de Set, de la descendencia de todos aquellos. Desde allí, partir desde allí. Y ahí sí ya podemos entender por qué mucha gente relaciona a ciertas descendencias como gente que vivió en unas montañas muy altas, en algún tipo de lugar muy alto, como que casi fuera de la tierra, a partir de eso. Sobre la intención de los hijos de Elohim, o los hijos del Elohim, que aparecen en el texto hebreo de Génesis capítulo 6, verso 2. La intención, ¿cuál fue la intención de ellos cuando vieron a estas mujeres, a las hijas del hombre? Eso es necesario comentar. Y el texto hebreo aquí en Génesis capítulo 6, verso 2, lo primero que nos permite entender es que estos hijos de Elohim vieron que ellas eran bondadosas. El texto hebreo lo primero que permite entender es que los hijos de Elohim vieron que esas mujeres, las hijas del hombre, eran bondadosas, eran buenas en el sentido de bondadosas, eran amables, eran bondadosas, y eso nos permite entender que la intención de ellos no era buena, sino era más bien corromper. Y eso creo que podemos entenderlo incluso por el mismo contexto de lo que está relatándose y comentándose con diversas construcciones gramaticales en el contexto de Génesis capítulo 6, donde se narra y también se explica de cómo estaba la tierra en esos días, y vemos que estaba corrupta. Vemos que estaba totalmente corrupta, y el texto hebreo de Génesis capítulo 6, verso 2, utilizando un vayictol narrativo, dice: Vayiru bene ha Elohim et benot ha Adam kitobot henna. Y eso es muy importante, porque el texto hebreo está diciendo literalmente que los hijos de Elohim vieron a las hijas, que los hijos del Elohim vieron a las hijas del hombre, las cuales eran buenas, las cuales eran bondadosas. Aquí aparece literalmente la forma, este adjetivo plural femenino, tobot, de tobá, de buena, de bondadosa. Ciertamente en el contexto de la Biblia también se ha utilizado este adjetivo, ya sea femenino, ya sea el adjetivo, ya sea femenino, ya sea masculino, se lo ha utilizado, es cierto, en el contexto bíblico sí se lo ha utilizado para referirse a alguien apuesto, a alguien guapo, pero la mayoría de veces
la gran mayoría de veces, el adjetivo Tobá o Tov en masculino singular o en femenino plural Tobot, como aparece en Génesis 6, verso 2. Ese adjetivo allí, la mayoría de veces ha sido utilizado para alguien que es bueno, bondadoso. Entonces, aquí lo primero que el texto hebreo nos permite entender en Génesis capítulo 6, verso 2, es que los hijos del Elohim o los hijos de Elohim vieron que las hijas del hombre eran bondadosas, eran buenas. Ellos fueron con malicia, entonces, fueron a corromper. E insisto en el contexto es muy importante porque el contexto está hablando de que ellos estaban todo el tiempo pensando en el mal, maquinando el mal, ¿no? Lo parafraseo un poco para que se entienda lo que el texto hebreo dice en el contexto de Génesis capítulo 6. Por tanto, no se trata de que ellos sintieron un gusto, una atracción hacia esas mujeres. No dice literalmente eso, sino que el texto hebreo lo primero que nos permite entender es que ellas eran bondadosas, eran buenas, y estos hijos de Elohim vieron que ellas eran bondadosas, o sea, fueron con malicia, fueron con mala intención, sabiendo que ellas eran buenas, fueron a corromper. Y el contexto, insisto, el contexto de Génesis capítulo 6 nos permite ver, observar. El autor, de hecho, explica a nosotros, los oyentes, con construcciones gramaticales específicas para comentar, para explicar un relato histórico, y explican cómo estaba la tierra corrupta, todo el tiempo maquinando el mal, lo malo. Entonces, el contexto también permite confirmar lo que acabo de mencionar y que el texto hebreo lo dice literalmente en Génesis capítulo 6, verso 2. Ahora, ya sabiendo, entendiendo que literalmente el texto hebreo literalmente está diciendo que estos hijos de Elohim, está relatando, narrando que estos hijos de Elohim vieron que ellas eran bondadosas, las hijas del hombre eran bondadosas, y lo que básicamente ellos fueron es a corromper, entendiendo esa base, porque el texto hebreo es lo que está diciendo, es lo que primero se puede entender, lo que principalmente el texto hebreo permite leer tal cual. De una forma, como una segunda interpretación, podemos decir que ellos vieron que ellas eran guapas, bonitas, hermosas, puede ser, pero primero está que la palabra o el adjetivo Tobot, femenino plural, lo primero es que ellas eran bondadosas, eran buenas, bondadosas. Entendiendo eso, ahora, ¿quiénes son estos hijos del Elohim? Hay que entenderlo sí o sí, hay que entenderlo sí o sí conforme al contexto cultural de la época. Lógico, cualquiera que leía eso, si usted y yo y todos los hermanos estuviéramos viviendo en aquellos días, hace unos, vamos a decirlo, en el 2400, 2500 o el 1200, 1500 o incluso el 1000 antes de Cristo, antes de esta era, vamos a decirlo así, básicamente, si estuviéramos en esos días y leyéramos, en este caso, el texto de hebreo de Génesis, y habla de los hijos del Elohim, con facilidad entenderíamos que los hijos del Elohim son esa asamblea de dioses, esa asamblea dependiendo también el panteón, ya sea en el panteón sumerio, en el panteón cananeo, en el caso que, pues, regularmente todos saben que siempre estoy en el tema de las investigaciones fenicias, puedo hablar un poco acerca de eso y decir que si eso se hubiera dicho en aquellos días, se hubiera entendido como, por supuesto, ¿no?, la asamblea de esas deidades, de esos dioses. Por tanto, el tema de los hijos de Elohim se lo debe entender, hermano, como tal cual, como esa asamblea de dioses. Se lo debe entender como el libro de Job. El libro de Job habla acerca de que el día que se presentaron, voy a parafrasearlo un poco, los hijos de Elohim, y entre ellos estaba Hasatán, ¿no? Eso ya es un tema aparte, no voy a hablar acerca de eso, pero debe entenderse que ahí está hablando de los hijos de Elohim como deidades. Insisto otra vez, claro que sí, toca insistir, porque hay que entenderse Génesis capítulo 6, por supuesto, como el mundo antiguo lo entendía. Si está hablando de los hijos de Elohim, lo único que se entendía en el mundo antiguo es que los dioses, ya sean menores, ya sean hijos de otros dioses o hijos de otras deidades, pero los dioses en sí copularon con las mujeres, les nacieron hijos. Eso era normal en la cultura hebrea, en la cultura cananea, en la cultura sumeria, y así ocurre incluso en otras culturas, no solamente en la parte
del levante mediterráneo, no solamente, ojo, también ocurría tal cual en la península ibérica, en el sur de España, que compartió, vamos a llamarlo así, la religión o la cultura cananea, fenicia. Básicamente era lo mismo, ¿no? Todo lo que es Tarsis, Tartessos, en la península ibérica, que compartieron básicamente la misma religión cananea con sus ciertas características autóctonas, de eso no cabe duda, como cualquier región que adoptará una cultura, una religión, una creencia, pero que tendrá, por supuesto, sus características. Hay algo que he dicho antes y siempre lo vuelvo a repetir, lo digo otra vez, lo traigo aquí, y es que el dios Melkar, por ejemplo, para dar un ejemplo de cómo las culturas antiguas se entendían, cómo las culturas antiguas casi todas compartían casi las mismas creencias. Claro, habían algunas que no, pero la gran mayoría sí. Pongo ejemplo, y lo dije, no sé si lo había dicho ya antes, pero en el ejemplo del levante mediterráneo, todo lo que es Israel, el Líbano actualmente, ¿no? En la antigüedad, todas estas compartían casi las mismas creencias. Y lo dicho antes, lo digo ahora, el dios Melkar de Tiro, el dios cananeo fenicio Melkar de Tiro, el dios Melkar, es el dios Melkar, lo he dicho, es el Hércules cananeo. Es que la mitología griega es generalmente el copia y pega de la cultura cananea fenicia, de la cultura cananea descrita en gran parte en la Biblia hebrea, por supuesto, y descrita en las inscripciones fenicias y las inscripciones encontradas también en la península ibérica. Es normal decir Cronos equivalente al dios El, Zeus equivalente al dios Balú o al dios Baal, que es lo mismo, y en el caso de Melkar como hijo de la unión de Baal con Ashtar o Tanit, y de ahí nace Melkar, quien luego funda, con 2 enormes piedras, funda la ciudad de Tiro como una isla, que en la antigüedad Tiro originalmente no es como ahora que está pegada a la península, sino que originalmente Tiro, hablando históricamente, incluso Tiro, el reino de Tiro, donde su fundador supuestamente en la mitología era el dios Melkar, era una isla separada de su península, y estaban allí esa isla de Tiro, el reino de Tiro, con su dios Melkar, que era un refaíta. Eso tenerlo muy presente. El dios Melkar básicamente era un refaíta, y los refaítas eran los héroes en el mundo antiguo cananeo fenicio, eran los héroes en la región. Claro, eran enemigos para los hebreos, según la Biblia hebrea. En la misma Torá se envía a exterminarlos. De hecho, en la Biblia hebrea se describe a estos pueblos que Yahvé manda a asesinar. Todos eran básicamente, se podría decir, como se dice en la actualidad, seres híbridos, como suelen decir en algunos foros de internet. Espero no equivocarme, creo que así se dice. Entonces, tener eso presente, que básicamente el dios Melkar, o el Hércules cananeo, como yo lo denomino, era un refaíta, era un héroe de la época, y no tuvieron problema los griegos, todo tipo de griegos, ya sean los de Creta principalmente, etcétera, en general, de tomar esa mitología de Melkar y adaptarla al de ellos, y básicamente es un copia y pega. Nadie se queja. Tanto así era tanto el paralelismo, la semejanza entre la cultura cananea y la cultura griega, que los historiadores tales como Estrabón, todos los historiadores de la antigüedad, vamos a decirlo así, o la gran mayoría, hablaban acerca del templo de Cádiz, el templo allá en el sur de España, donde se asentaron los fenicios cananeos una vez que ya Asiria y Babilonia tomaron su gran poder en esa región. Llegan al templo de Cádiz, y ahí se relata cómo Melkar y Heracles, en el Heracleion, en el gran templo de Hércules, de Heracles, compartían altares Melkar y Heracles, ahí los dos, Melkar, tal cual. Tanto fue, mejor dicho, no solamente tanto es, sino que tanto fue la adaptación de la mitología cananea a la mitología griega, y posteriormente a la mitología romana en gran parte, por supuesto, con sus características diferentes, sus formas diferentes. Tanto fue eso que una de las pruebas más grandes de la adaptación, no solamente de la mitología,
sino también la adaptación de toda una cultura es el gran ejemplo de cómo los griegos toman la escritura cananea. Los historiadores antiguos relatan también cómo los griegos adaptaron la escritura fenicia cananea. Nadie negaba eso no es un secreto, eso es historia y es una realidad, y es por supuesto algo lógico, ¿no? Solamente como observar todo eso. Entonces, para que se den cuenta que una de las pruebas más fuertes de la adaptación de la mitología cananea en la mitología griega, casi como un copia y pega con unas cosas quizás diferentes, algunas formas diversas, diferentes, por supuesto, claro que sí, pero una de las pruebas para ver esa adaptación de la cultura cananea en la cultura o en la mitología griega es uno de esos, el templo de Cádiz, donde compartían altar Melcar con Hércules, pero también es la adaptación del alefato fenicio cananeo al mundo griego, a los griegos. Eso es una de las pruebas más fuertes de cómo la cultura cananea sí permeó la cultura griega, y ese ejemplo lo vemos entre Melcar y Heracles, el Hércules cananeo. Con todo esto, ¿no? Con todo esto que he dicho, todo lo dicho desde el texto hebreo, lo que he mencionado en el texto hebreo, en el contexto bíblico, con las inscripciones, con los datos históricos, etc. Todo esto lo que trato de decir es que cualquiera que leía Génesis capítulo 6, por dar un ejemplo, ¿no? Capítulo 6, donde hablaba de los Nefilim, pero también hablaba de los hijos de Elohim, y de los hijos que tuvieron los hijos de Elohim con estas mujeres. Cualquiera que leía eso con facilidad los iba a emparentar, los iba a familiarizar con estos dioses y sus que se emparentaron con las mujeres, que copularon con las mujeres, que tuvieron hijos entre ellos, por supuesto, ¿no? Cuando se habla de los poderosos, de los giborim, de los hijos de estos dioses, o por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, cuando el creador manda a destruir a esos refaítas, entre otros seres y personajes míticos que aparecen en la Biblia hebrea, que son a veces poco conocidos para el oído moderno, pero para la antigüedad eran héroes famosos en otras regiones. Entre ellos estaba, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Un pequeño ejemplo, refaítas. No digo que haya estado Heracles o Melcar ahí presentado, pero para darnos un ejemplo, ¿no? Hubiera estado quizás Marduk. Marduk es un equivalente al mismo Heracles, al mismo Melcar. Es como que fuera un equivalente, como que tuvieran una semejanza, porque son como que nietos de una deidad, padre de un panteón principal. Entonces tienen una semejanza. No digo que sea lo mismo para nada, pero para que se den cuenta en qué estatus de deidad podría estar Melcar, Marduk. Y cuando habla acerca de los refaítas, manda a exterminar a refaítas. Podemos tener como ejemplo a Melcar, a Hércules o a Marduk, por ejemplo, para dar un pequeño ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que Marduk sea un refaíta. Melcar sí sería un refaíta, según lo que vemos en las tablillas ugaríticas, donde podemos darnos una idea del origen de los refaítas, más o menos, y es muy parecido al origen que tiene el Melcar o Heracles. Entonces cualquiera que leía Génesis capítulo 6, por darnos un ejemplo, iba a imaginarse que los hijos del Elohim son estas deidades o estos seres celestiales que tuvieron, o más bien fueron a corromper, según el texto hebreo de Génesis capítulo 6, fueron a corromper a las mujeres que eran buenas o bondadosas, y cualquiera que leía eso eran esas deidades cananeas. Por darnos un ejemplo, podrían imaginarse deidades sumerias, etcétera, ¿no? Eran deidades, tal como lo describe el libro de Job. El libro de Job habla de los hijos de Elohim o los hijos del Elohim, y entre ellos estaba Hasatán. Habla de seres celestiales. En el mundo antiguo hubieran leído eso y con facilidad sabían que en Génesis 6 los hijos de Elohim eran esas deidades, esos seres celestiales, como el mundo antiguo lo entendía.